Voy a usar este micrófono, Marco, entonces a lo mejor bájale tantito el volumen al negro. Por favor. 1, 2, 3. No, me quitaste mucho volumen. Súbele, súbele. Ok. Ok. ¿Me escucha bien? Hermana Rosita, ¿me escucha? Ok. Bien, vamos a nuestras Biblias, Marcos capítulo 12, por favor. Y vamos a leer alternadamente versículos 38 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 44. Ok, yo leo el versículo 38, ustedes el 39 y así hasta quien termine el versículo 44. Dice las Escrituras: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y vino una mujer viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bien, hermanos, ahí vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Déjenme poner la diapositiva para hoy. Aquí estamos en Marcos capítulo 12 y lo que tenemos aquí, hermanos, en Marcos capítulo 12, de nuevo, es la última escena. Si usted mira en su bosquejo, tenemos de inciso A hasta inciso G, todo lo que corresponde a las controversias, ¿verdad?, que Jesús tenía con las autoridades religiosas. Entonces, de nuevo recordamos, este es el tercer día en la cronología. El primer día es la entrada a Jerusalén, ¿se acuerda? El segundo día es la limpieza del templo, ¿se acuerda? Saca todos los cambistas. Y el tercer día es donde, en este día hay varias cosas pasando, ¿verdad? Varias controversias. Y queremos que las autoridades del Sanedrín vienen y confrontan a Jesús en el templo. Entonces, todo lo que está pasando en esta escena, desde versículos 27 hasta el 44, todo eso está pasando el tercer día y está pasando en el templo. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanos, alguien ayúdeme a leer la introducción, por favor, de su escuela dominical. La introducción de su escuela dominical. Esta es la última escena en la que Jesús confronta a los escribas y sus prácticas rituales. Esta denuncia de Jesús nos revela los grandes problemas de la sociedad religiosa llena de rituales y muy lejos de Dios. Esto le da más sentido al segundo día, en el que Jesús usa la ilustración de la higuera para mostrar que Israel está lleno de hojas, pero no hay fruto espiritual en su vida. Esta escena también prepara para la predicación de Jesús sobre el futuro del templo. Ok, ¿verdad? La predicción de Jesús en el templo, que es el capítulo 13. Ok, entonces, de nuevo, hermanos, varios detalles ahí muy, muy interesantes. Y vamos a comenzar de nuevo. Estamos aquí. El comienzo de esta porción es: Jesús es cuestionado sobre su autoridad. Y luego tenemos, hermanos, Jesús pronuncia la parábola de los talentos. Luego tenemos: Jesús es cuestionado con el pago de los impuestos. ¿Se acuerda? Vienen fariseos y herodianos en esta parte. Luego Jesús es cuestionado sobre la resurrección. ¿Quiénes vienen a cuestionarlo? ¿No? Los saduceos, ¿verdad? Los saduceos. Porque son judíos, porque son los encargados del templo, pero no creen en la resurrección, no creen en ángeles y no creen en espíritus. Exactamente, y tienen un problema con los fariseos. Y ahora, vimos la vez pasada, Jesús es cuestionado sobre el gran mandamiento. Ahora, dijimos aquí, hermanos, cuando es cuestionado sobre el gran mandamiento, la actitud del escriba que viene, porque es uno. ¿Su actitud es mala?
¿Viene a retarlo? No, viene con una pregunta legítima y una discusión que tenían entre los escribas. Y luego, Jesús, aquí hermanos, Jesús cuestiona a los escribas sobre la identidad del Mesías. ¿Se acuerdan? El Señor les dice, según Salmo 110:1, ¿cómo el Mesías puede ser hijo de David y a la vez ser Señor de David? ¿Y cómo Dios, cómo Yahweh puede decir que el Mesías es Adonai? ¿Cómo Yahweh le llama al Mesías Adonai? ¿Y cuál es la única respuesta correcta para eso? ¿Cómo explicamos que el Mesías es hijo de David, pero es Señor de David? La tierra prometida. No. Porque la descendencia de Isaac, Jacob. ¿Tiene el Antiguo Testamento el versículo que no me acuerdo? No, ese es el de la resurrección. Lo que me está usted dando es el de la resurrección. Pero ¿cuál es la única respuesta legítima para, de nuevo, cómo es que el Mesías es hijo de David y a la vez es el Señor de David? Y Yahweh, casi hermano Juan, casi, me dio la mitad de la respuesta. Exactamente, la única respuesta legítima es que Jesús posee ¿qué? Una doble naturaleza. Jesús posee una doble naturaleza. El Mesías es hijo de David en la carne, pero es hijo de Dios, ¿verdad? Es hijo de Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. De nuevo, y y recuérdense que Salmo 110 es el pasaje más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo. Ahora vamos en la última porción, hermanos, ahí está en sus notas, donde Jesús les advierte sobre la hipocresía y abuso de los vulnerables de parte de los escribas. Esta es su última exhortación y esta es su última enseñanza, como leemos ahí. Y mire por favor ahí, cuando dice el Señor Jesús ahí en versículo 38, y les decía en su doctrina, eso significa les decía en su enseñanza, en su instrucción, guardaos de los escribas. ¿Qué les está diciendo? Que tengan cuidado de ellos, tengan cuidado de los escribas. Y hermanos, y va a anotar va a anotar aquí 5 cosas, y ya se me trabó mi documento, ¿verdad? Mi iPad tiene un chorro de juegos abiertos. Sí, aquí ando jugando yo. Ok, ahora sí, ya estamos aquí, ¿verdad? Son 5 cosas. Entonces, vamos a intentar interpretar cada una de ellas. Les dice, cuidado de los escribas. Ahora, hermanos, la palabra ahí en el versículo 38, gustan, o el verbo gustan y aman, es el verbo que domina todo. Yo creo que los traductores de Reina Valera quisieron poner 2 veces el verbo para que no perdiéramos el sentido. Pero el verbo que se utiliza ahí, ¿verdad? Hermano, es algo que gustan, es algo que aman, y esa es la idea de ¿qué? Presunción, sí, pero no, pero no tanto que... Sí, bueno, o sea, no quiero que los juzguen, quiero que me expliquen qué es otra manera de describir eso. Gustan, aman, otra manera de describir eso. No, anhelan. Yo también lo traduje como disfrutan. Ok, es algo que sí, y también creo que es algo, hermanos, esto que el Señor Jesucristo los va a acusar, es algo que ellos, hermanos, aman, les gustan, es algo que disfrutan. Y yo lo traduje así, porque creo que esa es la palabra, ¿verdad? Que por lo menos me ayuda y es lo que quiero comunicar a ustedes, que es una de las cosas que en verdad los escribas disfrutan. Ok, comenzamos aquí. La primera dice, disfrutan el andar en ropas largas. Ropas largas es la palabra griega stola. Es la palabra ahí griega stola.
Ropas largas. Ahora, cuando habla de ropas largas, ¿de qué está hablando? Alguien ayúdenos con el párrafo ahí. Aquí les voy a dar un zoom. Hay que hacer una distinción de su oficio. Ahí está la explicación en su hoja. Ellos piensan que son más santos que la gente. Sí, pero explíquenos primero y ya luego discutimos. A ver. Talits. Ok, lo que el Señor básicamente está describiendo, y este es el mejor intento de la inteligencia artificial, es que los escribas se vestían de estas ropas largas, estos talits que usaban para orar o leer las escrituras. El mandel. Sí, ¿verdad? Y de nuevo, ¿usted se acuerda que en estas puntas a veces marcaban o obtenían pedacitos de la escritura? ¿Ok? Entonces, dice, disfrutan el andar en ropas largas. Ahora usted piense, ¿verdad? En el calor del primer siglo de la Tierra Santa, sin aires acondicionados y toda cosa, o sea, ellos disfrutan esto. ¿Por qué? Porque cuando la gente los ve, sí, buscaban hacer una distinción, pero de nuevo, ¿qué piensan de ellos? Si esto es algo para orar, y aquí tiene las escrituras, exactamente, estas son verdaderamente personas espirituales, también porciones de la escritura. Porciones de la escritura. ¿Ok? No me acuerdo, ahorita se me fue el nombre técnico de esta parte. Sí, las filacterias. Las filacterias, estos son las filacterias. ¿Sí? ¿Sí? Y luego dice, disfrutan el andar en ropas largas. Luego la segunda cosa, disfrutan, ¿qué cosa? Las salutaciones en las plazas, ¿verdad? La gente los ve y la gente los reconoce. ¿Y se acuerdan? ¿Qué era el término que usaron para Jesús que también ellos usaban? Rabí, Raboni, maestro, ¿verdad? Aman las salutaciones en las plazas, ¿verdad? La gente los ve y maestro, maestros, ¿verdad? Y les gusta, ¿verdad? Que los reconozcan, que los saluden, hermanos, ¿verdad? Sí, una gente muy santa. Exactamente. Y bueno, creo que ese no necesitamos mucha explicación. Ahora, este siguiente, dice que disfrutan, hermanos, las primeras sillas en las sinagogas. Estaba tratando de recrear esto con la inteligencia artificial, porque ya no hay tantas sinagogas de aquel tiempo, pero las sinagogas del primer siglo, hermanos, tenían, por ejemplo, un lugar donde se sentaba toda la gente, pero a los lados había sillas, o verdad, de este tipo de asientos, palcos, ¿verdad? Para nosotros, donde se sentaban los escribas, los judíos, las autoridades. Entonces, ellos tienen los lugares, ¿verdad?, de preferencia aquí, y ellos están viendo de todo el pueblo aquí. Y dicen, aman, disfrutan las primeras sillas en las sinagogas. Alguien ahí, por favor. Nada más es una explicación de la imagen. Ok, así es. Ok. Entonces, y no nada más eso, bueno, ahora, todas las primeras tienen que ver con el asunto religioso, ¿verdad? Las vestimentas, las ropas largas, los saludos en las mesas, en las plazas, los primeros en la sinagoga, pero no nada más eso, mire lo que dice el Señor Jesús, la siguiente, disfrutan los primeros asientos en las mesas. Y esa podría ser traducirse, hermano, hay una palabra que es, por ejemplo, trápeza en griego, es la idea para la mesa. Pero hay otra palabra que es deipnon, que se utiliza aquí, que es para las cenas.
¿Ok? Y básicamente está describiendo un banquete. Y a ellos, los escribas, les gusta los primeros asientos en ese tipo de banquetes. Alguien ayúdenos ahí, por favor. ¿Alguien puede leer? Yo tengo prefiero los asientos en las mesas. Esto refleja las costumbres de las comidas en las que los invitados eran ubicados según su estatus social. La anfitrión solía ocupar la primera posición y su invitado de honor se le daba a la derecha. Los invitados de honor no solo recibían los mejores lugares en los divanes en los que se terminaban Los comensales. sino también la mejor comida. Ok, y eso es la otra cosa. ¿Les gustan esos lugares? Porque esos lugares son ¿qué? No, ¿verdad? Son el VIP. Ok, o sea, no nada más es el lugar de honor, también es el lugar que va a recibir, ¿verdad? Mejor trato. ¿Ok? Va a ser mejor trato. Y de nuevo, son estas 4 cosas que el Señor está acusando a los escribas, porque esto es lo que aman. Esto es lo que les encanta. Y por una última, hermanos, dice aquí, devoran las casas de las viudas. Dice versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, déjame leer a mí este punto. Dice aquí, ¿en qué sentido, sin embargo, los escribas devoraban las casas de las viudas? Bueno, Josefo, hermanos, en su libro de las antigüedades, relata la historia de un canalla judío exiliado en Roma que adoptó las maneras de un escriba, se hizo pasar por intérprete de la ley mosaica y su sabiduría, y logró persuadir a una mujer de alta posición llamada Fulvia para que hiciera donaciones sustanciales al templo de Jerusalén. Sin embargo, las donaciones fueron malversadas y Roma, desde el emperador Tiberio hasta la plebe en la calle, se indignó. Tales incidentes pueden estar detrás de la acusación de devorar las casas de las viudas. Los profetas habían arremetido contra hacer de las viudas su presa y robar a los huérfanos. Tenemos pasajes de Isaías, Amós y Miqueas. Ahora, ¿cómo lo hacían, hermanos? Esto no está en sus notas. Bueno, una manera es aceptar pagos de viudas por asistencia y asesoramiento legal. ¿Ok? Aunque esto estaba prohibido. Segundo, engañar a las viudas en sus funciones como guardianes de los bienes de sus maridos. ¿Qué hacían los escribas? Ay, pues es que ya te quedaste, pero déjame ayudarte. Yo le entiendo más a la administración de los negocitos. ¿Ok? Tercera, aprovecharse de la hospitalidad de las viudas. Cuarta, la mala administración de los bienes de las viudas. Y 5, tomar dinero de las viudas por largas oraciones hechas en su nombre. Y sexta, tomar casas como prendas por deudas que no se podían pagar. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, los escribas tenían una práctica de abuso a los vulnerables. Ahora, hermanos, que una viuda sea rica no significa que no sea vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en viudas pobres, ¿verdad? Pero de nuevo, son gente y personas vulnerables. Usted lea el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que en el corazón de Dios, las viudas y los huérfanos tenían un lugar muy especial y Dios había puesto leyes para protegerlos. Sí, en esos tiempos las mujeres no trabajaban, no tenían como el marido se moría, se hacían quiebras porque no tenían nada que los soportar. Ok, ¿sí? Por eso Jesús también hizo resucitar a aquel hijo de aquella viuda. ¿De la viuda? Así, exactamente, sí. Ahora, sí trabajaban,
Pero acuérdense que, por ejemplo, porque tenemos más adelante mujeres que son vendedoras de púrpura y ciertas cosas, pero de todos modos no era como que tenían de nuevo. El asunto más era con las propiedades y cosas así, ¿se acuerda que había? Entonces, pero bueno, ahora, quiero continuar, ahorita vamos a hacer una aplicación sobre esto, porque creo que esto es muy importante. Ahora, note esto, ya que dijo eso el Señor, en nuestras Biblias se divide con párrafos, ¿verdad? O hacen una división, pero parece ser que esto también, esto que acaba de decir, da pie al siguiente párrafo, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Hermanos, estaba investigando sobre este lugar, ¿verdad? O estaba investigando. Donde está Jesús, el lugar donde está Jesús es el atrio de las mujeres. Porque se acuerda que había en el templo atrio de las mujeres, atrio de los hombres y lo de los sacerdotes. Bueno, en el atrio de las mujeres ahí sí podían entrar judíos, mujeres judías y niños judíos. Y este era el lugar, mire curiosamente, donde estaban para echar las ofrendas. ¿Verdad? A lo mejor no le daban chance a las mujeres entrar en otros lugares, pero para las ofrendas, ahí sí les daban la mano, ¿no? Y la colección se hacía, hermanos, en unos lugares, ¿cómo puedo decir? Como urnas, pero que tenían forma de trompeta, ¿ok? Que tenían una de shofar, para que no pudieran, estaba diseñado para que la gente no pudiera agarrar el dinero que se echaba, ¿no? Entonces, y después pensé que muchas veces también se hacen estas cosas por lo mismo, ¿verdad? No sé si, yo nunca, hermanos, y ya después lo pregunté, ¿por qué iglesias dejaron de usar a veces los canastos? Porque en el movimiento de echar las ofrendas, gente a veces cambiaba billetes, ¿verdad? Entonces, de veras, y yo estaba pensando, ¿por qué a veces ciertas iglesias empezaron a adoptar cosas así? Para evitar eso, para evitar el punto de cambiar, porque hermanos, de nuevo, a veces damos por hecho que, ¿verdad? No, aquí en la iglesia puro santo, jamás pasaría eso. Pero no sabemos, y también acuérdense que en las iglesias entran más que personas creyentes, a veces hay personas inconversas. Entonces, bueno, el chiste es que habían diseñado bien un sistema para recoger las ofrendas. Ahora, mire por favor aquí. Dijimos esto está en el lugar del atrio de las mujeres. Y dice que los ricos daban mucho dinero. Ahí estoy en punto número 2. Jesús observó a la multitud depositando dinero en el tesoro y notó que personas ricas ponían grandes sumas. Esto sería discernible cuando entregaban sus generosas contribuciones, monedas de plata y oro, a los sacerdotes para el escrutinio necesario. Un denario, una moneda de plata, era el salario de un día de un trabajador. Un aurio, una moneda de oro, estaba valorado en 25 denarios, lo que representaba casi el salario de un mes. Y el Señor de nuevo ve que los ricos dan mucho. Pero también, hermanos, ahí aparece una viuda que da 2 blancas. Y no sé si se acuerda, voy a aquí la imagen de lo que eran 2 blancas. La palabra griega es leptos y la palabra hebrea o griega, perdón, es griega, es una pruta. Hermanos, eran la moneda más chiquita que podías ver. Ahora, ¿se acuerda que como esta es parte de Judea, Pilato mandó a hacer estas monedas que no tuvieran imágenes? ¿Por qué? Porque eso es idolatría para los judíos, ¿se acuerda? Hacerse imagen, entonces, ¿verdad? Tenían otras figuras que no fueran una imagen de un rostro. Y esto es más o menos lo que dio la viuda. Esta es la moneda más común que existía. Ahora, hermanos, no sé si usted se dio cuenta, dice Marcos aquí que dio 2 monedas y luego dice, o sea, un cuadrante. O sea, un cuadrante. Bueno, esa es la palabra latina para la moneda familiar de sus lectores romanos. ¿Ok?
O sea, hermanos, aquí es donde podemos saber que Marcos no le está escribiendo a gente de Israel, le está escribiendo a gente romana que conoce el latín y aquí le da el lugar a la moneda. ¿Cuánto era un cuadrante exactamente? No sabemos, ¿verdad? Hay muchas suposiciones, pero ¿cuánto valía un cuadrante? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era era algo menor, era algo muy, muy menor. ¿Eh? No, la blanca no, la blanca no era de plata. Un denario era lo que se usaba como más o menos de plata. ¿Se acuerda que el tesoro del templo, la ofrenda del templo, tenía que darse en plata según la estimación del Antiguo Testamento? Entonces, no, el leptos no, era esto que dio las blancas o los leptos, era la moneda. Ahora, hermanos, dice aquí que el Señor dice, esta pobre echó más que todos los que habían echado en el arca. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús dice eso? Porque ella dio todo lo que ella tenía, todo lo que ella tenía. Ahora, alguien ayúdeme a leer versículo, no sé si alguien trae su nueva traducción viviente, versículo 44 en su nueva traducción viviente. Sí. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Ok, aquí está, hermanos, aquí está algo muy interesante. Aunque los ricos dan mucho, esta es la interpretación de Jesús, hermanos, Aunque los ricos dan mucho, Jesús dice, eso es de lo que les sobra. Eso es de lo que les sobra. Y esta mujer ha dado todo su sustento. ¿Ok? Todo su sustento. ¿Y qué significa eso, hermanos? La frase final también puede traducirse todo lo que tenía para vivir, literalmente toda su vida. Se utiliza la palabra bios aquí. Y puede significar que después de haber donado sus 2 perutot, esa es otra palabra que no tenía la capacidad de pagar su próxima comida. Y ella es un ejemplo de lo que significa cumplir el mandamiento más grande, amar a Dios con todo el ser. Y creo que hay una buena aplicación aquí que encontré del hermano Franz. Lo que importa a los ojos de Dios no es lo que una persona tiene y por lo tanto puede dar sin dolor, sino la devoción que la impulsa a dar incluso a un gran costo personal. Aunque la cantidad del don pueda ser completamente insignificante en comparación con la enorme riqueza del templo. El don no le importa tanto a Dios como el dador. Y hermanos, creo que aquí es donde uno puede entender que a Dios le interesa más el corazón del dador que el valor de la ofrenda misma. Hermanos, y eso es, de nuevo, para mí eso es un tremendo principio, que lo que debemos darlo con un corazón. ¿Ok? Ahora, hermanos, yo sé, y aquí viene mi pregunta de reflexión para ustedes en este capítulo. Termina esto es lo que termina, hermanos, la porción. Ahora, vamos a pensar en la aplicación. Hermanos, ¿por qué a mí estas últimas porciones me asustan mucho? Porque pueden pensar, realmente ofrendo lo que dice Dios. Estoy pichicateando lo que tengo. Bueno, sí. Ahora, pero no nada más lo de las ofrendas. Sí las ofrendas, pero no nada más las ofrendas, sino disfrutan el andar en ropas largas, disfrutan las salutaciones en las plazas, disfrutan las primeras sillas en la sinagoga, disfrutan las primeras asientos en las mesas, devoran las casas de las viudas. Hermanos, ¿cómo se vería un escriba en el 2026? ¿Ok? Como un político, pero piénsale en el ambiente religioso. ¿Cómo se vería un escriba? Porque son religiosos. ¿Ok?
cardenal refleja eso. Ok. Bueno, uno podría pensar inmediatamente en la Iglesia Católica y cosas así. Pero piénsenlo en el ambiente que nos movemos. No nos movemos en la Iglesia Católica. Piénsenlo en los ambientes donde nos movemos. ¿Cómo se vería un escriba? No tengan miedo. La mayoría de los escribas eran gente ricos. Sí, pero Tenían dinero. por eso, ¿cómo se vería un escriba en el 2026 en los ambientes donde nos movemos? Ajá. ¿Cómo se vería? Se vería como un pastor bautista fundamental que acaba de describir el hermano, ¿no? Con un traje, ¿verdad? Aquí, mancuernillas, un pisacorbata, ¿verdad? Entonces, también que en muchos templos, lo que dice aquí en el inicio de la texto, Jesús dice, no, nada se pueda aquí, dice que es como la higuera, hay muchas horas. Ahí vamos, espérenme, no se me adelante. Pero estoy leyendo el texto de arriba. Sí, no se me adelante, ahí voy a ir, quiero ir ahí. Ahorita me regreso ahí. Pero no, contésteme lo que estoy diciendo, ¿ok? ¿Cómo se vería, ok? Y luego, ¿cómo se vería un escriba? Que ama las salutaciones en las conferencias, en los cultos. Pastor. ¿Verdad? Que ama los primeros, ¿verdad? Pastor, ¿me firma mi Biblia? ¿Verdad? Que ama los primeros lugares. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, yo no sé, y de verdad, yo le voy a hablar de mi inocencia. Yo no sé por qué existe a veces en las iglesias un chorro de bancas ahí enfrente y un chorro de personas ahí enfrente. En una iglesia yo sé que lo hacen como fines prácticos porque a veces participan 4 personas en el servicio. Lo interesante a mí se me hace es que ya bajan, por ejemplo, de las iglesias conservadoras que yo he visto, participan y bajan y ya, terminan su participación y ya. Pero hay unos que los dejan ahí. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿No? Mi pregunta, yo solamente, ¿ok? Y luego no, dice, las primeras bancas en las sinagogas. Y luego dice, las primeras sillas en los ¿qué? En las comidas. ¿Verdad? Vamos a tener una mesa para los siervos de Dios, ¿ok? A usted le voy a encargar. Siéntemelos ahí. Lo primero a ellos, por favor, porque son los siervos del Señor. Cuidadito, usted si me los descuida. Y si los demás no alcanzan, pues ni modo. Pero hay que darles a los siervos de Dios. Bueno. Yo creo que esa es una cosa humana muy de verdad. No necesita uno ser sacerdote, ni pastor, ni nada de esto para caer en eso. Ahora, por eso. Y el Señor Jesucristo menciona también de aquí, siéntate a ver atrás, para que te reconozcan y que te reconozcan. Y los de adelante, lo reconocen, le dejen el lugar. ¿Por qué cree que este evangelio dijo, el primero de ustedes, el que quiera ser el primero, va a ser vuestro servidor? Y el que quiera tener el lugar más grande va a ser vuestro siervo. Porque como dice el hermano Ortega, es muy común, y hermano, me da espanto. ¿Por qué? Porque de nuevo, en la posición en la que uno trabaja y las personas que uno trabaja, porque es muy sutil. Y esas son las cosas que tenemos que cuidar. Esas son las cosas que tenemos que cuidar, hermanos, ¿no? Tenemos que cuidar estas cosas que pueden hacer daño al corazón. Yo no estoy diciendo que tratemos irrespetuosamente a los pastores, yo no estoy diciendo que tratemos irrespetuosamente a los siervos de Dios, pero hay que tener mucho cuidado de no llegar a tratarlos como los escribas modernos. Y tampoco hay que tener cuidado, hermanos, de exigir nosotros esos lugares. Hermanos, yo estoy muy contento que usted me diga, o sea, yo no tengo el problema que usted me diga pastor, pero también soy un hermano, ¿no? Yo soy un hermano en Cristo, ¿no? Entonces, si usted me quiere decir pastor, amén.
Pero si me quiere decir, hermano, está bien. Cuando yo me presento a la gente, hermanos, yo no le digo, yo soy el pastor. No, yo me llamo Josué. ¿Ok? Yo hermanos, yo con personas inconversas, yo no me presento, yo soy el pastor. No, yo soy Josué. ¿En qué trabajas? Soy pastor. ¿Soy pastor? Ese es mi... Sí. Entonces, y ese es uno que tiene que cuidar. Ahora, el Señor Jesucristo está haciendo esa denuncia, porque hermanos, eso es uno de los problemas que podemos hacer y podemos tener. Y la otra denuncia, hermanos, que el Señor está haciendo, y aquí viene, es el abuso a los vulnerables. El abuso a los vulnerables, hermanos. Ahora, el Señor nunca condena, hermanos, nunca condena el sacrificio de las ofrendas. Nunca les dice al Señor, hermanos, está denunciando a toda la banda de bandidos ahí, ¿sí o no? Pero nunca les está diciendo, mira, como son una banda de bandidos, tú ya no des, nada más para alimentarlos y engordarlos, tú no. No, el Señor nunca hace eso. ¿Por qué? Porque lo que la gente da, lo da al Señor. Exactamente. Ahora, lo que sí dice ese texto, y se me olvidó mencionarlo, al punto dice, estos recibirán mayor condenación. Hermanos, mucho cuidado, aquí el Señor está diciendo, mucho cuidado de los que abusan de estas cosas y de los que abusan de los vulnerables. El Señor, hermanos, no condena eso. Y quiero decirle de nuevo, esa es una de nuestras preocupaciones, hermanos. O sea, el manejo de las ofrendas en la iglesia y la distribución de las ofrendas en la iglesia debe manejarse con mucha sabiduría y cuidado para no caer en eso. Por eso dice la Biblia, uno de los requisitos del pastor y de los diáconos son no codiciosos de ganancias deshonestas. Hermanos, a lo mejor no se ve en nuestra iglesia, pero por ejemplo, hay iglesias que recogen muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Un hermano nos estaba diciendo, ¿verdad? Ahorita, ¿se acuerda con lo de que andamos en la cocina? El proyecto de la cocina, pues son como, no sé, ¿qué le gusta? $17,000, ¿no? Sí, $17,000, como 200,000 y feria pesos. Y me dijo un hermano, hay una iglesia que acaba de renovar todo su sonido y le costó $45,000. Pues no sé, hermano, pero acaba de renovar todo su sonido, $45,000, y yo estoy pensando, están haciendo cálculos a la torre. O sea, y de nuevo, hermanos, hay iglesias que puede ser, hermanos, de nuevo, el espíritu con eso. La ganancia deshonesta. Y esto, hermanos, en verdad es lo que me espanta. Y esto es lo que me espanta porque, hermanos, esto ha sido una de las cosas que más daña el testimonio de la iglesia. Hermanos, cuando yo era alumno de instituto y me tocó ir a Guaymas, yo llegué a una colonia, hermanos, una de las diferentes colonias que me tocó tocar puertas fue bien difícil. Hermanos, en verdad, bien difícil, porque el pastor llegaba a cobrar los diezmos y si no tenían dinero los cobraba en especie. Pues dame una gallina. O dame esto y dame esto. Hermanos, o sea, pues imagínense, yo era un alumno de instituto o sea, ¿con qué cara uno va y les habla del evangelio? ¿Con qué cara uno va y les predica? Cuando hay personas abusando. O sea, hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y de nuevo, creo que para mí, hermanos, yo tiemblo con esto, porque me puedo convertir en esto. Y tiemblo de la iglesia porque podemos convertir a las personas en esto. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, para cerrarlo, ¿por qué, hermanos, se acuerda? Y aquí vamos a regresar cómo comenzó esto. El Señor, en el primer día, el Señor entra a Jerusalén. Entra al templo. Y mira todo lo que hay. Y se regresa, ¿sí o no? ¿Se acuerda? En el segundo día, aquí acuérdese de la higuera. Ve una higuera.
No era tiempo de higos, dice el texto, pero ve una higuera con un chorro de hojas que daban la impresión de ¿qué? Hay fruto. Ah, pues ya tiene hojas, pues entonces ya tiene fruto y se acerca y un fruto. Esa higuera era engañosa, tenía un montón de hojas, pero nada de fruto. Y el Señor la maldice. O sea, imagínense para sus discípulos, ¿ok? Va el Señor, ¿se acuerda? Y saca a todos los que vendían y compraban. Sáquense de aquí. Mi casa es casa de oración. Este es el lugar de oración para todas las naciones. Lo que Dios quería es que los gentiles que no conocían a Dios vinieran al Dios de Israel y pudieran orar al Dios de Israel y conocer al Dios de Israel. Y lo que están encontrando los gentiles es ¿qué? Un mercado. Una cueva de ladrones, un mercado, una cueva de ladrones. Y los gentiles están encontrando todas las cosas menos a Dios. Y se acuerda, eso es también, hermano, lo que me preocupa de mí como pastor, que cuando vengan a la iglesia, ¿qué es lo que van a encontrar? Porque de nuevo, podemos hacer de la iglesia un montón de cosas y un montón de ídolos y un montón de distracciones y no encontrar a Dios. ¿Verdad? Yo quisiera una salita ahí enfrente, una máquina de café. Y uno puede empezar a pensar en tantas cosas que uno quisiera, pero esas cosas pueden robarnos de encontrar a Dios. Hay iglesias, hermanos, que son mercados. Todo venden, todo compran, todo. Que son mercados. Y lo saca. ¿Se acuerda? Y se regresa el Señor. Todo el día está ahí y regresa en la noche. Tercer día, que es este día que estamos. Viene y la higuera está seca. Y el Señor tiene una exhortación sobre ¿qué? Sobre la oración. ¿Y cómo se conecta eso, hermanos? Pues se conecta con lo que hizo el anterior día y con lo que va a pasar ahorita. ¿Por qué? Porque en este tercer día ya la higuera se secó y vienen con las autoridades religiosas. Y cada uno demuestra, hermanos. ¿Se acuerda? Ellos son los labradores malvados. ¿Se acuerda? Ellos son los que le preguntan del tributo. Ellos son los que les preguntan de la resurrección. Ellos son los que abusan de las viudas. Hermanos, ese templo tan lujoso y tan majestuoso, hermanos, déjame regresar a esta imagen. Este templo lujoso y majestuoso y todo lo, hermanos, así, no sirve de nada. Hermanos, este templo no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque los que lo dirigen, primero, los que los dirigen son todo menos gente que dirige, son buenos. ¿Se acuerda? El libro de Jeremías dice, no son buenos pastores que cuidan a la gente. Cuando en el Antiguo Testamento Dios usa la palabra pastor, se la aplica a reyes, se la aplica a profetas, se la aplica a sacerdotes. Hermanos, y esa metáfora que utiliza, yo creo que el Señor la utiliza muy a propósito para hablar. Son pastores que abusan del rebaño. Entonces, ahí viene el asunto, hermanos. ¿De qué sirve que el templo sea tan hermoso? ¿De qué sirve que estén contribuyendo tantas cosas si Dios no está ahí? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Por qué cree que entonces, de nuevo, y esto es lo que Marcos quería y pretendía de nuevo pensar, hermanos, que puede haber un templo, pero es lleno de hojas, está lleno de hojas, pero no hay verdadero fruto. ¿De qué sirve el templo? Ahora lo voy a spoilear. ¿Sí sabe qué es eso? Dicen los chavos. Le voy a dar el avance del siguiente capítulo. Mire capítulo 13, por favor, en nuestras Biblias.
capítulo 13 de Marcos, capítulo 13 de Marcos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿De qué le está hablando? Ahora, acuérdese que el templo eran dos cosas. Probablemente salió ¿de qué? De este. ¿Y salió a dónde? Al atrio de los gentiles, ¿no? Estaba aquí adentro, porque ¿dónde vio la ofrenda de la viuda? Aquí adentro. ¿Se acuerda? La ofrenda de la viuda fue acá adentro. Sí, pero acuérdese, todo esto es el templo. Ahora, había dos palabras griegas para describir. Todo esto es el Gerón, pero esto es el Naos. ¿Ok? Todo es templo. Y en nuestras Biblias se ve que la palabra templo. Pero probablemente se está refiriendo a donde solamente los judíos pueden entrar. Entonces salen de aquí y al atrio de los gentiles, que también es parte del templo, y los judíos uno de ellos le dicen: Señor, mira qué piedras y qué edificios. ¿Por qué cree que le dice eso? Creo que aquí tengo otra diapositiva para enseñarle. O sea, hermanos, ¿por qué? Porque realmente el templo era muy majestuoso. En verdad, hermanos, Herodes le metió muchas ganas. O sea, en verdad era un templo muy, muy bonito. ¿Dónde le iba a enseñar? Ok, creo que esta era una que también les había enseñado. ¿Se acuerda? Era un lugar, ¿verdad?, que llegaban miles de personas, piedras, toda una base. O sea, en verdad era un templo construido. ¿Se acuerda? Alrededor del atrio de los gentiles había estas columnas, había edificios. O sea, era en verdad, hermanos, un templo muy, muy bonito. Sí. Maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras. Ahora, de nuevo, hermanos, ¿se acuerda? Y el punto es que viene el asunto del templo. Mire lo que dice Jesús, versículo 2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, estas palabras que está diciendo el Señor Jesús no son cualquier palabras. Todavía ni lo habían acabado. Lo comenzaron antes del nacimiento de Cristo. Herodes el Grande lo comenzó. Hermanos, este templo se terminó en el año 63, creo. 3 años después comienzan las revueltas judías. En el año 66, 3 años después, hermanos, comienzan las revueltas judías porque los judíos ya no quieren pagar impuestos en Roma. Y en el año 70 lo destruyen. 7 años le duró el gusto a los judíos de ver el templo. 7 años les duró el gusto. Ahora, hermanos, acuérdense, y aquí hay una conexión con lo que hemos estado viendo de Jeremías también. Los sacerdotes, ¿se acuerdan los tiempos de Jeremías? Los sacerdotes decían: ¿cómo Dios crees que va a destruir el templo? ¿Se acuerdan? O sea, ellos creían y vivían despreocupados. ¿Tú crees que Dios se va a atrever a destruir su templo? Por favor, es su templo, es donde hacemos sacrificios, es donde lo adoramos. ¿Tú crees que Dios va a querer destruir su templo? Y Jeremías dice: sí. Exactamente, hermanos. Sí, pasó 40 años con Jesucristo. 40 años pasó antes de calles. Sí, exactamente. Y hermanos, de nuevo, aquí y ahora, hermanos, este es el capítulo que habla de las señales del fin, porque el Señor va a describir no nada más el fin del templo,
sino también lo que va a haber en el futuro. Y este capítulo es el capítulo difícil. De todos los evangelios, hermanos, se llama el mensaje del Monte de los Olivos o el sermón del Monte de los Olivos, es el difícil. Pero hermanos, la clave para interpretarlo es ver lo que dice el texto antes de pensar, porque todo el mundo empieza a pensar, ay, la tribulación, ay, verdad, y tantas cosas. No, hay que pensar primero en qué contexto lo está dando. Y los primeros versículos les están diciendo, sus discípulos diciendo, mira, Señor, qué bonitas piedras. Bueno, no va a quedar nada. No va a quedar nada. Ahora nada más al muro que es del exterior. Y gracias, hermano Juan. Y no quedó nada del templo, hermanos. Dios cumplió su palabra. No quedó nadita del templo. El muro de los lamentos es un muro de la ciudad, no es un muro del templo. Es un muro de la ciudad, no es un muro del templo. Bueno, los romanos, Tito lo destruyó, pero realmente, ¿quién permitió que destruyeran el templo? Hermanos, el Señor Jesús y Dios están muy en serio. Hermanos, Dios no está comprometido con un edificio. Y Dios no está comprometido en un lugar donde Él no está, donde Él no es adorado, donde Él no es honrado. Hermanos, Él está comprometido con su nombre y su propia gloria. Y de nuevo, creo que también eso es una lección para nosotros. ¿Sí o no? Hermanos, de nuevo, una aplicación. Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 2. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hermanos, creemos que el ángel, es la palabra ángel, pero se está refiriendo de un mensajero. Creemos que le está escribiendo al pastor de la iglesia en Éfeso. Escribe al pastor, el mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Hermanos, esta iglesia de Éfeso es la iglesia de que pastoreó Timoteo. Es la iglesia que le escribió una tremenda carta de Éfeso. Pero en el año 90 están teniendo problemas. Y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, mire el juicio. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa eso, hermanos, que quitará el candelero de su lugar? Va a dejar de ser una iglesia. Vas a dejar de ser una iglesia. Dios está dispuesto, con todo y que han trabajado arduamente y todo, hermanos. Yo a veces enfatizamos, ¿no? En verdad, es una iglesia ortodoxa, es una iglesia chambeadora y es una iglesia que ha sufrido. Pero si no regresa a su primer amor, Dios está dispuesto a encerrar esa iglesia. Dios está dispuesto. Yo creo que sí, pero ¿en qué sentido, hermano? ¿Cómo Dios va a estar con una iglesia? ¿O cómo Dios va a estar en una iglesia donde Él no está? Entonces, hermanos, el compromiso de Dios es con su gloria, con su palabra. Y hermanos, aunque Dios nos ame mucho, si esta iglesia no está comprometida con el Señor y Dios no está aquí, Dios puede ser capaz de cerrar esta iglesia. Por eso Dios nos dice un pacto, pues, para que lo respetemos. Si no lo respetamos, no va a poder estar. Sí, entonces. Pero el pacto de la Ark of the Covenant
La arca del pacto. No estaba. No, no estaba. Y bueno, y por eso vamos al capítulo 3. En el capítulo 13 vamos a hablar de esos detalles. Pero lo que quiero decirle con todo lo que hemos visto en la escena es, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de la adoración y el servicio superficial y la vida cristiana superficial. Porque, hermanos, podemos ser una iglesia llena de hojas, pero no queremos ser una iglesia llena de hojas. Queremos ser una iglesia que se vea el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Porque en verdad, hermanos, Dios está dispuesto, así como Dios está dispuesto a destruir su propio templo, Dios está dispuesto a cerrar las iglesias que no, donde Dios no está. Y por eso le digo que me da temblor en esto. En verdad me da temblor. Vamos a orar, hermanos, y terminamos aquí. Señor, ayúdanos, Padre. Yo creo que Mateo termina más fuerte esta parte de su mensaje. Pero Marcos lo terminó también de una manera que me espanta, Señor. Porque no es muy difícil imaginar que los ministros de hoy en día podemos convertirnos en los escribas modernos que aman las cosas superficiales y abusan de los vulnerables. Y podemos volvernos, Señor, en iglesias que tienen puras hojas y no existe nada de fruto. Ayúdanos, Señor, cuídanos de eso, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos al refrigerio y después regresamos para el servicio. Dios les bendiga. Dios les bendiga.